El incendiario, vale. Hay un señor que ha propuesto un referéndum. Y los medios de comunicación, incluso aquellos que se reclamaban de la socialdemocracia, le califican de incendiario, porque ha planteado la posibilidad de preguntar a su población. Eso es el euro y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Lo ultimísimo, de verdad. Para poder resolver los problemas, hay batallas importantes que se pueden resolver simplemente en el terreno de una movilización más o menos puntual, más o menos continuada, democrática, etc. La magnitud de todo lo que estamos hablando, bueno, de momento estoy hablando yo, la magnitud de todo lo abordado lleva, desde mi punto de vista, a lo siguiente. Es imposible aspirar a resolver los problemas sin una organización política de la clase trabajadora. Organización política de la clase trabajadora, apoyándose en las organizaciones que la clase trabajadora tiene, a pesar de que sus direcciones sean las que sean. Esto sobre la base de dos ejes. Uno, independencia. Independencia quiere decir ningún compromiso con las instituciones del capital. No hay explotación menos mala, no hay males menores, ningún compromiso, ni financiero, ni ideológico, ni de ningún tipo, ningún compromiso. Ningún compromiso. Vivimos en una sociedad caracterizada por el conflicto de clases, seamos consecuentes con ellos. Ningún compromiso. Independencia. Independencia, uno. Y dos, unidad. Unidad. Constantemente estamos sometidos a la presión acerca de que los intereses de los distintos segmentos, de los distintos grupos de los trabajadores son distintos. El Fondo Monetario Internacional llega a calificar a los trabajadores, es decir, a los explotados, con un empleo, con contrato, etcétera, de privilegiados, y les atribuye la responsabilidad de que haya trabajadores desempleados. Esto toma formas tan disparatadas como esto a los que se adhieren no pocos de mis compañeros, colegas de profesión, profesores de universidad, con el rollo del contrato único, etcétera, etcétera. Situemos bien la cuestión. Lo que importa cualitativamente es que en la sociedad en la que vivimos, el conjunto de la población se divide en dos grandes clases sociales. Por cierto, dos grandes clases sociales que cada vez agrupan a más parte de la población, porque la tasa de asalarización de la gente que vive su salario no deja de aumentar, incluso cuando a veces legalmente no se reconozca un salario, porque el becario que no tiene contrato de trabajo es un trabajador asalariado, más allá de la formulación jurídica que tome dicha relación. No tiene que ir a trabajar y le pagan muy poco, por cierto, por ir a trabajar, ¿no? Entonces, a partir del elemento cualitativo de quién es explotado y quién es explotador, ese es el mecanismo de la unidad. Y cierro, he dicho que no les quiero cerrar, pero ahora sí que es verdad, cierro con una anécdota que yo creo que lo explica muy bien. Algunos me lo habéis oído contar decenas de veces. Eran los años 90 y había por aquí un sindicalista, es un chiste, había un sindicalista, es un tema importante, había un sindicalista senegalés y el tío explicó lo siguiente. El Fondo Monetario Internacional imponía a Senegal la derogación del Código del Trabajo. El Código del Trabajo es el marco reglamentario general de las relaciones laborales, nuestro Estatuto de los Trabajadores. Les imponía la derogación. Y él explicaba lo siguiente. El Código del Trabajo en Senegal solamente protege al 5% de los trabajadores. Es una economía muy atrasada, con grandes segmentos de economía sumergida, informal, etc. Solamente al 5% de los trabajadores. Y añadía, el 5% de los trabajadores protegidos por el Código del Trabajo son la regla. Y el 95% la excepción. Parece que el tío no sabía de matemáticas, pero en realidad sabía de lo importante, porque lo que estaba diciendo es que mientras existía ese 5%, la aspiración del conjunto de los trabajadores era pasar a ser protegido por ese mecanismo reglamentario, fruto de la conquista histórica de los trabajadores senegaleses, con su particular forma de organización, etcétera, etcétera. En el momento en el que hipotéticamente se derogara, entonces las reglas serían el 100% de los trabajadores sin ninguna protección. Es decir, es falaz, es absolutamente falaz pretender que tenemos intereses distintos los trabajadores europeos que los trabajadores latinoamericanos o africanos. Es absolutamente falaz, por más que esté constantemente repetido, que tenemos intereses distintos los trabajadores españoles y los trabajadores alemanes. Es absolutamente falaz pretender que tenemos intereses distintos los trabajadores madrileños, que los trabajadores vascos, que los trabajadores catalanes, que los trabajadores portugueses. Es absolutamente falaz pretender que tienen un interés distinto los chavales que entran al mercado de trabajo, incluso sin contrato de trabajo, con 20 o 25 años, que los que llevamos al mercado de trabajo, mejor o peor, no sé cuántos decenios, o lustros o lo que sea.
no es una cuestión cualquiera, es una cuestión absolutamente crucial. Independencia y unidad, recuperar las organizaciones. Las organizaciones existen. Cuando se hacen, y pongo nombres y apellidos sin problema, cuando se hacen críticas, que en gran medida yo compartiría a sindicatos, a grandes sindicatos con comisiones y UGT, hay que acotar bien. Toda la crítica a una orientación terrorífica que han mantenido por muchos años. Porque decían que gracias a la austeridad salarial, a la moderación salarial, no se perdería empleo. Y hoy no tenemos ni empleo ni salarios. Toda la crítica que se integre en una CES fantasmal, Confederación Europea de Sindicatos, que comparte edificio con los que dictaminan cómo se liquidan el salario. Toda la crítica. Pero entre los sindicatos agrupan a más de 2 millones de trabajadores afiliados en su condición de trabajadores. Y eso no es una cuestión cualquiera. Recuperemos los sindicatos, porque fue sobre la base de los sindicatos y no sobre la base de otros elementos de movilización más o menos espontánea que se pudo conseguir que ciertas cosas se institucionalizaran como derechos, superando esa dinámica tremenda de negocio-calidad a la que nos quieren retroceder. Nada más. Gracias. Bueno, cortito.